Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión. Eh, una sesión que será breve, no creo que más de 40 minutos. Y bueno, pues ¿qué es lo que hacemos hoy? Es iniciar una nueva unidad, ¿sí? Básicamente esta unidad lo que tiene por objetivo es presentar la interrelación de la seguridad humana con la política criminal, con los derechos humanos, ¿no? Y ver cómo esto se relaciona con problemas sociales estructurales. Básicamente nos centraremos en la violencia estructural. Los objetivos es, bueno, como ya un poco anticipé, es analizar, ¿no?, la interrelación entre estos tres grandes temas: seguridad humana, política criminal, derechos humanos, desde una perspectiva, pues como se menciona aquí, crítica, ¿sí? Con apoyo de las teorías críticas en algunos momentos, y bueno, aterrizar precisamente esta interrelación a través del estudio de distintos problemas que derivan de violencias estructurales. Eso sería en términos generales los objetivos de la unidad. Seguramente la votaré la próxima sesión, o sea, sesión 5 y sesión 6 serán para la unidad 2. Esa va a ser más o menos la dinámica ya para el resto de las unidades. 2 sesiones por unidad, salvo el tema de ciberviolencia, ciberseguridad, cibercriminalidad, que seguramente se votará en una sesión. ¿Qué es lo que veremos en esta unidad? Bueno, como ya mencioné, y de hecho en esta sesión haremos el análisis de cómo se interrelacionan estos tres grandes conceptos: derechos humanos, seguridad humana, política criminal. Revisaremos el tema de los problemas estructurales a través del estudio del concepto de violencias estructurales. La próxima sesión analizaremos pues el estado o el papel del Estado cuando se transforma o transmuta, en lugar de ser de un Estado protector, ¿no?, a un agente criminal. Esto un poco en relación con las teorías del daño social que habíamos visto dentro de los paradigmas criminológicos. Abordaremos algunos, también la próxima sesión apuntaremos ya específicamente a algunas violencias estructurales, y también hablaremos de seguridad en grupos que han sido históricamente vulnerabilizados, ¿no?, o que están en una situación de vulnerabilidad, perdón. Pues bueno, para dar inicio a esta primera sección, pues mencionar que estos tres conceptos, política criminal, ya vimos que es la política criminal, que puede tener una doble naturaleza, tanto desde una perspectiva como una disciplina social, no necesariamente con autonomía metodológica ni autonomía conceptual. Pues digamos que o la política criminal voltea a mirar mucho al derecho penal, a la criminología, a la sociología también, por supuesto. Pues bueno, eso sí, como una disciplina, pero también la política criminal como una reacción, ¿no? Como el conjunto de reacciones y de estrategias que se prevén en estados, o incluso no solamente política criminal a nivel nacional, sino política criminal internacional, es decir, en organismos supranacionales, para hacer frente a conductas antisociales, ya sea desde una perspectiva de prevención o una perspectiva de reacción. Luego, la seguridad humana, entendida esta como, bueno, habíamos mencionado, ¿no?, como una especie de estado de bienestar que implica la búsqueda de la minimización de riesgos, de amenazas, sobre todo pensando que la persona está al centro de la seguridad, y que pues todas esas amenazas, todos esos riesgos, los vamos a concentrar en 7 dimensiones distintas de la seguridad humana. Entonces, entendida, bueno, más adelante entro con más detalles sobre el tema de la seguridad humana, ¿no? Pero desde ahora, pues entendida como una especie, sí, de enfoque de política pública, pero también como pareciera como una obligación que está a cargo del Estado, ¿sí? Cuando originariamente surgió como un concepto crítico, ¿no?, que demandaba precisamente al Estado dejar estas visiones estatistas de la seguridad, como la seguridad internacional, nacional, pública, y voltear a ver quiénes son las personas verdaderamente afectadas por un sinfín de situaciones que tienen origen, digamos, muchas de las ocasiones en los propios humanos, en la propia persona,
o en las actuaciones de los estados, ¿no? Y finalmente, los derechos humanos, entendidas, bueno, también puede ser entendido desde una múltiple perspectiva. De hecho, ustedes van a tener una, no recuerdo en qué línea, pero van a tener una asignatura, y no sé si es más bien como de tronco común, no lo recuerdo, disculpen, de derechos humanos, ¿no? Tienen una asignatura de derechos humanos donde les explicarán con mucho mayor profundidad qué son los derechos humanos. Pero bueno, entendidos actualmente, por supuesto, como un conjunto de prerrogativas, ¿no? Como un conjunto de dispositivos que están que tenemos cualquier persona, ¿no? Que por un lado reconoce nuestra dignidad y por otro lado obliga a autoridades y a particulares, ¿no? A respetar ciertos mínimos a cualquier persona. Bueno, pues estos tres conceptos que, eh, digamos, son, pues cada uno de ellos tiene un mundo de conceptos, de teorías, se les ha analizado desde muchas ópticas, muchas visiones, pues bueno, digamos que el objetivo de esta unidad es mirar cómo se intersectan. En la sesión de hoy, más desde una perspectiva analítica, teórica, y a partir de la próxima sesión, a partir, digamos, de casos específicos, de problemáticas específicas, de violencias estructurales muy claras. Entonces, bueno, estas intersecciones que se dan en estos tres conceptos son, por un lado, desde una perspectiva conceptual, o sea, de qué son, qué es la política criminal, qué es la seguridad humana, qué son los derechos humanos, pero también desde una perspectiva teórica, ¿no? de, de lo que han dicho determinadas personas expertas en estos temas sobre qué son, qué deberían de ser, para qué deberían de servir. Metodológicas, también encontramos intersecciones metodológicas, en el sentido de estas, una vez que son, digamos, que forman parte del quehacer estatal, cómo son aplicadas, qué impactos tienen. Y finalmente, desde una perspectiva más práctica, es qué interacción tienen estas tres ya en la realidad, más allá de lo que normativamente podríamos decir, más allá de lo que se tendría que prescribir de qué relación deberían de tener estos tres conceptos. La idea es revisar también a nivel práctico cómo se relacionan estas tres ideas, estos tres conceptos. Pues bueno, voy a ir desagregando, ¿no? Estas intersecciones. Primero empiezo con derechos humanos, seguridad humana, posteriormente con política criminal y derechos humanos, y finalmente unir también seguridad humana con política criminal. Ya lo habíamos hecho anteriormente y verán ustedes que en realidad no agoto el tema. Seguridad humana y política criminal, sus intersecciones las iremos viendo en realidad a lo largo de todo el curso. Iremos abordando distintos tópicos, distintas temáticas que fueron los temas que se les comentó en la evaluación diagnóstica. Y bueno, a cada uno de esos temas intentaremos revisarlos desde una lupa o desde un enfoque, ya sea de seguridad humana o de política criminal, incluida la perspectiva de derechos humanos. Entonces, bueno, la primera duda que surge en términos de derechos humanos, seguridad humana, es si son conceptos compatibles. Pues bueno, ya como les explicarán posteriormente de manera profunda en su curso de derechos humanos, pues bueno, derechos humanos es una visión jurídica, es una visión normativa que surge prácticamente desde, pues, digamos, se institucionaliza a partir de del fin de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la creación del Sistema de Naciones Unidas, y que ha tenido su desarrollo pues, desde hace mucho más de 60 años prácticamente, ¿no? O sea, ya prácticamente cumple 70 y tantos años el hablar de derechos humanos. ¿Qué implican? Pues como dice aquí, prerrogativas, ¿sí? Es decir, algo que yo puedo hacer exigible, ¿sí? Y que implica a su vez esa prerrogativa una obligación al Estado e incluso a otros actores que no sean estatales, ¿no? Y que lo que buscan es precisamente, por un lado, prevenir violaciones a esas prerrogativas
o en caso de que se produzcan las violaciones, pues también regular cómo es que se reparan esas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y seguridad humana, por su parte, como ya he explicado en la unidad 1, pues es un concepto que surge, sí, también desde el ámbito internacional, como el concepto de derechos humanos, o sea, tiene, digamos, ese mismo origen, entonces ahí hay una intersección conceptual, sin embargo, es más reciente. No surge desde una visión jurídica, sino más bien desde una visión política, desde una visión económica, que hace alusión al desarrollo humano. Y al igual que los derechos humanos, también son estándares, se establecen ciertos estándares, cierto enfoque, cierta metodología que resultan al menos vinculantes para aquellos estados, para aquellos países que forman parte del sistema de Naciones Unidas. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de lo que son los tratados internacionales. Esto también ocurre en el caso de los derechos humanos. México tiene una gran cantidad de tratados de derechos internacionales que han sido firmados por el Estado mexicano y que han sido ratificados por el Senado y que desde una visión de la Constitución son normas obligatorias a nivel estatal para todas las autoridades, especialmente para las autoridades judiciales o jurisdiccionales. Entonces, bueno, vemos que en general, pues tienen características muy similares, ¿no? Nacen en el mismo, digamos, en el mismo seno internacional y para algunos, pues son completamente conceptos complementarios. No puede vérseles como conceptos ni antagónicos ni separados, sino que, bueno, para algunos, por ejemplo, la seguridad humana es un derecho en sí mismo, ¿no? Hay quienes dicen que es el gran derecho, es el derecho de los derechos, pues en la medida en la que tenemos seguridad, seguridad humana, pues estamos asegurando el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, porque prácticamente está comprendido cada uno de estos derechos en las distintas dimensiones de la seguridad humana. Por eso está este título de derecho de derechos. Hay otros que hablan de metaderechos, es decir, un derecho que necesita ser garantizado para poder garantizar a los otros. Si se fijan, más o menos es la misma idea. Sin embargo, hay otros que dicen, bueno, más que pensar a la seguridad como un derecho, pensémosla como un medio, como un instrumento para garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, bueno, hay quienes hablan de seguridad de los derechos, ¿no? En ese sentido, bueno, me parece en lo personal que quizá esta visión es un poco conceptualmente errada, en el sentido de que para mí la seguridad, como les mencionaba la unidad 1, es un fin, ¿no? Es como lo que pretendemos alcanzar, como ese estado de bienestar, de tranquilidad, donde al menos las amenazas o riesgos están relativamente neutralizados y en ese sentido aspiramos a ese estado de bienestar. Y el medio en sí, el medio que nos permite aspirar a la seguridad, pues es la prevención, ¿no? La prevención, preferentemente en términos de seguridad humana, porque la seguridad humana solo es preventiva, a diferencia de la política criminal, que es reactiva y hace el uso de la fuerza, mediante, veíamos, medidas coactivas, medidas preventivas coactivas o medidas preventivas no coactivas. Ahora, en términos de cuando revisamos los instrumentos internacionales de derechos humanos, y por instrumentos internacionales de derechos humanos me refiero, pues, más adelante se mencionan también en una diapositiva, me refiero a la Declaración Universal de Derechos Humanos como documento o instrumento básico. Posteriormente, los pactos internacionales de derechos humanos civiles y políticos, sus protocolos, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como sus protocolos. Y bueno, todos aquellos instrumentos, ¿sí?, que prevean, ¿no?, el derechos humanos, que es, por ejemplo, se me viene a la mente, ¿no? Hay otros tratados internacionales de derechos humanos que hablan, por ejemplo, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Que es la CEDAW, o en inglés, o también a nivel regional, la Convención Belém do Pará, en el caso de violencia de género contra las mujeres. Bueno, pues todos estos instrumentos internacionales prevén 4 topografías de seguridad, es decir, como 4 distintas maneras de ver la seguridad, ¿sí? En primer lugar, la seguridad internacional, ¿no? Y es muy claro esto en su momento, creo que, no sé si lo mencioné, el tema del Consejo de Seguridad
en las Naciones Unidas, ¿no? El papel que desempeña el Consejo de Seguridad como una autoridad importante en términos de gobernanza de seguridad internacional. Esa es una primer topografía que se desprende de los tratados internacionales de derechos humanos. Luego, una segunda topografía es entender la seguridad como algo que que pertenece, digamos, a las personas y que es un derecho oponible al Estado, es decir, que yo merezco seguridad en la tenencia de mi propiedad. Y en ese sentido, impone al Estado la obligación, ¿no?, de no limitar, de no hacer, de no restringir el uso y disfrute de la propiedad, de no construir obra pública en mi propiedad, a menos que exista una causa de interés público y que, por tanto, pueda ser que se pueda expropiar esa propiedad, ¿no? No limitarme en el uso de mi propiedad, o sea, no me pueden poner, digamos, un retén al entrar a mi casa. O sea, ese es un ejemplo, o son ejemplos, ¿no?, de cómo desde el derecho internacional se entiende la seguridad como un derecho individual que se opone a determinadas acciones que el Estado podría llevar a cabo, ¿no? Luego se entiende la seguridad como una justificación para restringir derechos y libertades. Aquí es una visión, digamos, que se relaciona con lo que habíamos visto en la perspectiva de la securitización. Cuando algo se traslada al ámbito de la seguridad nacional, que más o menos es aquí, es donde al punto al que queremos llegar, es prácticamente cuando vemos que se justifican restricciones a derechos humanos, ¿no? Desde una visión de, bueno, vamos a proteger, digamos, por el fin y el bien colectivo, pues tiene que haber determinados sacrificios a nivel individual, ¿no? Esa es otra topografía. Y finalmente, la seguridad vista así como una obligación, ya no negativa, de no hacer, no restringir, no limitar, sino como una obligación positiva. Es decir, el Estado está obligado a emprender políticas públicas, ¿sí?, para proteger a la ciudadanía. Bueno, estos son, digamos, la manera en como desde los instrumentos internacionales de derechos humanos se entiende a la seguridad. Entonces, en este sentido, es otra intersección conceptual. Vean cómo la manera en cómo se mira desde los tratados internacionales de derechos humanos a la seguridad, sí corresponde más o menos con las distintas topografías de la seguridad que revisamos en la unidad anterior. Ahora, hay intersecciones también de carácter teórico, ¿no? Para algunos, los derechos humanos, pues en realidad son el fundamento normativo de la seguridad humana, ¿sí? E incluso lo que en su momento vimos de una de las características de que la seguridad humana tiende a ser como un concepto muy ambiguo y difícil de aprender en la medida en la que comprende muchísimas dimensiones que pueden afectar a las personas, pues algunas personas ven la manera en que se ha teorizado la seguridad humana como algo positivo, en la medida en la que si hoy día hay aspectos de ciertos derechos humanos que no están siendo cubiertos por derecho internacional de los derechos humanos, pues pueden entrar, digamos, vía protección de seguridad humana, ¿sí? Ambos conceptos son conceptos que están centrados en la persona, o sea, teóricamente se dirigen a la persona, como vimos a diferencia de otras topografías de la seguridad, en donde, bueno, o el objeto referente es el Estado, o quizá la seguridad, perdón, la sociedad internacional, ¿no? Entonces, en este sentido, tanto derechos humanos como seguridad humana son conceptos que teóricamente se fundan en la persona y están por encima de la soberanía estatal. Se basan en la idea de la dignidad de las personas, entendida la dignidad como, bueno, eh, esa cualidad que toda persona tenemos por el solo hecho de ser humano, ¿no? Por el solo hecho de haber nacido humano, nos entendemos como personas racionales, como personas que hemos sido llamadas a ser libres, y en eso radica la dignidad, ¿no? Como menciona aquí la diapositiva, pues desde una perspectiva de derecho natural, ¿sí? Esta calidad o esta cualidad no se sujeta a ningún tipo de condicionamiento. No debe ser condicionado ni por cuestiones
de sexo, de etnia, de condición social, de preferencia u orientación sexual. Prácticamente, digamos que la dignidad tiene estas características, es universal, se reconoce a todo mundo por el solo hecho de ser persona, es igualitaria, o sea, tanto tiene dignidad el rey de España como los pueblos originarios mexicanos. Es prepolítica. Esto, digamos, es una cuestión teórica que se ha justificado en la necesidad de decir, independientemente de la formación de Estado que exista, o incluso digamos, si tuviéramos que regresar el tiempo de manera previa a la formación del Estado, pues no podríamos dejar de sostener que las personas son dignas, independientemente del momento histórico en el que nos encontremos. ¿Qué implica en términos prácticos la dignidad? Bueno, pues implica que no podemos instrumentalizar a las personas, es decir, cada persona somos un fin en sí mismo y no somos medios, ¿no? Entonces, esto ya permite que evitemos la cosificación de las personas. También, pues, como decía, implica el que nacemos libres, el que nacemos autónomos, con capacidad para decidir, digamos, en términos estrictos, pues, lo que es más conveniente para nosotros, ¿no? Claro, estas visiones, pues, pueden llegar a ser, obviamente, son visiones normativas, ¿sí? Que están en el ámbito del deber ser, y obviamente, pues, quizá desde una visión más de psicología, de neurociencias, pues habría gente que diría, pues, realmente qué tanto nacemos de manera autónoma, hasta qué punto estamos determinados, incluso desde la sociología, ¿no? Qué tanto estamos determinados por estructuras sociales, por otro tipo de condicionamientos. Por supuesto, no podemos negar que desde una perspectiva teórica se ha dado una serie de críticas al concepto de dignidad como fundamento de la seguridad humana y de los derechos humanos. En primer lugar, bueno, podríamos mencionar lo que justo acabo de decir, ¿no? Que es un concepto pues, que está en lo normativo, ¿no? Es justo esta crítica, que es muy prescriptivo, es aspiracional, lo que nos gustaría, pero no es descriptivo, es realmente, cuando vamos al estudio de las realidades, vemos que ni la gente goza de igualdad sustantiva, ni todo el mundo es reconocido como una persona digna, y basta ver, ¿no? Los distintos tratamientos que se le puede dar a distintos fenómenos, ¿no? O sea, veamos las formas, digamos, novedosas de esclavitud, semiesclavitud, pues bueno, realmente eso hace pensar que no hay una, una dignidad tangible en esos casos, ¿no? Luego algunos critican que es un término pues, muy fácil de invocar, ¿no? De usar retóricamente, pero al momento de definirlo es de difícil precisión. Esta cuestión de que por lo mismo es que es difícil precisión, pues se le puede llenar con muchos aspectos y tanto el término de dignidad puede servir para justificar, por ejemplo, el matrimonio igualitario, como le llaman, ¿no? El matrimonio entre personas del mismo sexo, pero al mismo tiempo puede eh, hablarse desde de la dignidad de los seres no nacidos, ¿no? Que están en el vientre materno y ser utilizado pues, precisamente para la criminalización del aborto, ¿no? Entonces, bueno, aquí pensar que el término de dignidad no necesariamente nos aporta una visión enteramente crítica, sino que puede ser utilizado de manera subjetiva e incluso hasta arbitraria. Es por eso que, bueno, autores como Sosa Sacio habla de que en lugar de sustentar la seguridad humana y los derechos humanos en ideas como la dignidad, pues que se traslade, digamos, a conceptos más materiales, como la noción de necesidades humanas básicas, ¿sí? En la medida en la que tenemos identificadas ciertas necesidades humanas básicas para el desarrollo humano, podemos hablar, por supuesto, del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la alimentación, del derecho a la vivienda, del derecho a lo que, al trato igualitario, etcétera, ¿no? Y de igual manera, en la medida en la que entendemos cuáles son esas necesidades humanas básicas, vamos a ver dónde están los riesgos y las amenazas en términos de seguridad humana. Luego también tenemos intersecciones de carácter metodológico, ¿no? La seguridad humana, como se menciona aquí, pues ayuda a identificar derechos humanos que están en juego en una situación particular. Es decir,
nos preguntamos, ¿no? Oye, en esta situación, desde una perspectiva de seguridad humana, ¿qué derechos humanos están amenazados o en riesgo? O también identificar a las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué personas son las más susceptibles de sufrir afectaciones en estas dimensiones de la seguridad humana? Y necesariamente esas afectaciones se traducen en afectaciones de derechos humanos. En sentido inverso, a su vez, los derechos humanos nos ayudan a contestar la pregunta de cómo debería promoverse la seguridad humana. Y para eso, los derechos humanos, como hay toda una normativa, existen estándares internacionales, hay indicadores que se promueven a nivel internacional en materia de derechos humanos, pues eso nos ayuda a decir cómo debería promoverse la seguridad humana en la dimensión alimentaria, en la dimensión de seguridad política, en la dimensión de seguridad comunitaria. Entonces, bueno, básicamente la idea es que desde una perspectiva metodológica estos son enfoques complementarios que pueden introducirse en las políticas públicas. Y ya desde una perspectiva pragmática, ¿no? Pues existen autores que dicen estos conceptos, que también en realidad esto que estoy poniendo aquí tendría que estar en lo conceptual, se refuerzan mutuamente, ¿no? Obviamente hace falta generar un análisis de mayor profundidad, cómo es que se interconectan. Y bueno, sí, enteramente desde una visión pragmática, piensen que cualquier violación a derechos humanos implica o una amenaza a la seguridad humana, ¿sí? Sea por acciones llevadas a cabo por estados o por particulares o por omisiones, que normalmente pues, sí, es omisiones estatales, ¿no? La falta de políticas o de recursos económicos que se dirijan a atender necesidades específicas de las dimensiones de la seguridad humana. Ahora veamos cómo se interrelacionan los derechos humanos con la política criminal. Bueno, desde una perspectiva, digamos, democrática, aquí nos tenemos que centrar y entender que estaremos hablando en estas diapositivas de una política criminal en contextos democráticos, pues la justicia es el valor que orienta esa política criminal. La justicia, la dignidad humana, la igualdad, ¿no? Eh, obviamente, desde que entendemos que estamos en un contexto democrático, pues muy probablemente todos los países que forman parte de Naciones Unidas habrán ratificado cada uno de estos instrumentos de derechos humanos y por tanto tendrán que tener incorporados en su legislación estatal una serie de conceptos relacionados con derechos humanos en todo lo que se refiere a la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos. Y entonces, esos instrumentos internacionales nos dan un poco la pauta a contestar estas preguntas que se vuelven a su vez en principios de política criminal. Preguntas que versan sobre cuándo y cómo prohibir, cuándo y cómo castigar, cuándo y cómo juzgar. Cada una de estas preguntas pues, hace referencia a alguno de los elementos de política criminal, ¿no? El delito, la pena, el juicio, por supuesto, estamos dejando de lado, y creo que aquí es algo que no está visto en estas diapositivas, pues cómo tratar también a las personas que están involucradas en el fenómeno criminal. Aquí nada más estoy hablando del delito, pero por supuesto me falta la figura del delincuente, de la víctima. Entonces, bueno, piensen que todos esos tratados internacionales que existen nos dan pauta para responder a estas preguntas. Aquí faltaría agregar, ¿no? ¿Cómo tratar al delincuente? ¿Cómo tratar a la víctima? Porque también hay estándares internacionales de derechos humanos sobre este tema. Entonces, bueno, en las diapositivas que siguen, las pasaré rápido, no las voy a mencionar, nada más que sepan que están en las diapositivas, las pueden ver en el campus virtual. Vienen precisamente toda la serie de principios internacionales de política criminológica que se han ido elaborando, obviamente a lo largo de siglos, ¿sí? Y que se han materializado en instrumentos de derecho internacional. Eh, son cuestiones, digamos, muy técnicas, quizá para algunos de ustedes, que me parece que no es necesario revisar, solo que sepan que cada uno de estos principios tienen un sustento en algún artículo de algún tratado internacional, especialmente estos que aparecen
acá. Estos. Sobre todo la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Sí? Algunos de ellos, de los principios que se mencionan, se desglosan y se detallan de mejor manera en determinadas declaraciones o en resoluciones de la Asamblea General o en informes que preparan determinadas oficinas especializadas del Sistema de Naciones Unidas o incluso en jurisprudencia que deriva del Tribunal Internacional. Bueno, aquí están, por ejemplo, estos son los principios de política criminológica que contestan al cuándo y cómo prohibir, al cuándo y cómo castigar y al cuándo y cómo juzgar, ¿no? Por ejemplo, nada más por referir cuándo y cómo juzgar, bueno, pues el principio de presunción de inocencia, la idea de que nadie puede considerarse culpable hasta que no se le dicte una sentencia condenatoria, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene eso en el tratamiento de las personas imputadas, ¿no? El principio de defensa, esta idea de que toda persona tiene que contar con una defensa técnica cuando se le ha sido atribuida la comisión de un delito, ¿sí? El principio de prueba, el hecho de que necesita forzosamente sostenerse, digamos, la acusación con base en cierta evidencia, que esta evidencia cumpla con ciertos requisitos para que efectivamente, una vez que se dicte sentencia, pues esté claramente fundada y motivada en evidencia, en material probatorio. Pues bueno, esas son las intersecciones conceptuales entre derechos humanos y política criminal. Ahora, en cuanto a intersecciones teóricas, pues bueno, recordar que desde la perspectiva de la criminología crítica, ¿sí? La política criminal se entiende como un mecanismo de control social, el cual no necesariamente sirve para los efectos para los que históricamente se considera, sino que en realidad, de manera, digamos, pues contemporánea, se observa que la política criminal, a veces sin quererlo u otras buscándolo, sirve para perpetuar desigualdades estructurales y terminar, digamos, dejando en mayor situación de vulnerabilidad a ya grupos que han sido históricamente marginados, ¿sí? Y en la visión, aquí las voces críticas de Minsky y Foucault, quienes, bueno, refieren cómo es que el castigo o todo el arsenal, digamos, que el Estado tiene para reaccionar frente a conductas criminales son instrumentos que oprimen, ¿no? Y refuerzan relaciones de poder desiguales. Entonces, es importante aquí ver que no es, a diferencia de la relación entre derechos humanos y seguridad humana, donde pareciera que van en una misma línea, ¿no? Teóricamente, estas ideas, pues aquí más bien es como entender que la política criminal necesita forzosamente de los derechos humanos para no terminar siendo instrumentos arbitrarios del Estado. Intersecciones metodológicas, bueno, esta idea justo lo que acabo de mencionar, que necesitamos introducir el enfoque de derechos humanos a la política criminal. O sea, necesitamos, por supuesto, cuantificar, medir, ¿sí? Cómo esas decisiones de reacción frente a conductas antisociales se están diseñando, se están implementando, si son respetuosos o no de derechos humanos, acciones como, pues, todo lo que es calidad de vida en prisiones, el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad, el acceso a la justicia de los grupos más vulnerables. Me parece que eso es una de las intersecciones metodológicas más importantes que habría entre estos dos conceptos. Y bueno, finalmente intersecciones pragmáticas. Recuerden que esta idea de las intersecciones pragmáticas hace alusión precisamente a las tensiones que se encuentran. Bueno, más bien, las intersecciones pragmáticas hacen alusión a la práctica, ¿no? A lo que hay en la realidad. Entonces, bueno, en la realidad existe una tensión constante entre política criminal y derechos humanos, ¿sí? Básicamente, cuando entendemos a la política criminal únicamente como una reacción, como un instrumento de control social, pues pueden llegarse a dar casos de, obviamente, violaciones a derechos humanos, incluso, ¿no? A la inclusión, a la previsión de estados de excepción.
que aquí es donde entra también el concepto de seguridad, no el de seguridad humana, sino el de seguridad internacional, seguridad nacional, seguridad pública. Bueno, aquí dice que incluso humana, ¿cierto? Disculpen, en el caso de la pandemia COVID, ¿qué es lo que ocurrió? Podemos ver claramente que es un tema de seguridad humana, porque estamos hablando de seguridad sanitaria, que llevó a muchos estados a imponer estados de excepción. ¿Qué son los estados de excepción? Aquellos regímenes, aquellos momentos en los que el Estado, las autoridades dicen, no vamos a respetar derechos humanos, no vamos a respetar determinados derechos humanos, ¿como cuál? Como el de libre tránsito. Ah, hacemos que toda la gente se quede en sus casas, ¿sí? Eso es un ejemplo, ¿no? De cómo la política criminal puede ser utilizada en ocasiones en nombre de la seguridad para restringir derechos y libertades, ¿sí? Entonces, tenemos que tener siempre eso en cuenta, que justo la relación entre derechos humanos y política criminal no es tan lineal, al contrario, existe la necesidad consciente y clara de introducir un enfoque de derechos humanos a la política criminal. Y bueno, voy a hablar de la interrelación que existe entre seguridad humana, política criminal. Bueno, ya hemos visto que ambas disciplinas, ¿no? Son entendidas como disciplinas, buscan en realidad proteger a las personas. Lo que pasa es que la seguridad en sí es un concepto mucho más amplio, ya lo habíamos visto, ¿no? Obviamente usan distintos enfoques, distintas perspectivas. La seguridad humana, a diferencia de la seguridad de la política criminológica, busca hacer frente a amenazas no únicamente de términos violentos o de conductas antisociales, sino también aspectos que tienen que ver con cuestiones más económicas, de desarrollo humano, etcétera. Y su enfoque es muy amplio y es totalmente preventivo. A diferencia de la política criminológica que se centra en, pues, hacer, digamos, frente a delitos, a violencia. Su enfoque es mucho más reducido, sí tiene un enfoque a veces preventivo, pero siempre con un grado de reacción, siempre con un grado de coacción. La interrelación teórica que existe entre estas dos disciplinas, pues bueno, pensar, ¿no? Que normalmente son las teorías críticas las que nos permiten entender cuál es esta interrelación entre política criminal y seguridad humana, ¿sí? Hay voces críticas que hablan de cómo, en nombre de la seguridad, sea cualquier topografía de la seguridad, se tiende a criminalizar al agente. Y normalmente cuando volvemos a ver quiénes son esas personas, pues son sectores que han sido marginados históricamente. Por eso, Lloyd Backward dice, bueno, se criminaliza a los pobres, ¿no? En nombre de la seguridad. Autores como Halsworth y Lea hablan, ¿no? De que en realidad ya no tenemos un Estado democrático, sino que en los últimos años ha emergido un Estado de seguridad, ¿sí? Un Estado que constantemente busca por distintos medios privilegiar ese estado de bienestar, neutralizar amenazas, acabar con peligros. Y el problema es que ninguna de estas visiones que priorizan la seguridad y que securitizan muchos aspectos de la vida comunitaria, voltean a ver las causas estructurales, ¿no? Entonces, la pobreza termina siendo un asunto que no es atendido desde sus causas más profundas y, sin embargo, sabemos que la pobreza pues, es un catalizador, ¿no? De delincuencia. En la medida en la que no se atienda la pobreza como causa subyacente a inseguridades y delincuencia, pues realmente lo único que estaremos haciendo es criminalizar a los pobres, ¿sí? La interrelación metodológica entre estos dos conceptos, bueno, quizá no lo he mencionado de manera muy clara, pero la seguridad es un concepto muy contemporáneo, ¿no? Esta idea, de hecho lo referí cuando hablé de las teorías del riesgo, ¿sí? El concepto del riesgo es algo que en realidad pertenece a las sociedades posmodernas, contemporáneas. Esta tendencia a protegernos, a mejorar nuestra percepción subjetiva, ha hecho que en algunos países el catálogo de delitos relacionados ya no con cosas que me causan daño, sino con cosas que me ponen en peligro, se ha incrementado. Entonces,
es lo que le llaman los delitos de peligro abstracto, ¿no? Donde basta con que una persona sitúe una situación, bueno, se sitúe en un contexto o en determinadas circunstancias que supongan un riesgo potencial, aunque sea muy abstracto, eh, eso puede ser causa de una criminalización. Bueno, algunos países, por ejemplo, o sea, para aterrizar esto en un ejemplo, piensen que hay países donde el conducir, únicamente conducir bajo efectos del alcohol, o sea, habiendo superado ciertos límites de alcohol en sangre, ya supone una causal para terminar en prisión. ¿Sí? Es el caso de España, por ejemplo. En México no se entiende como una conducta delictiva, se entiende como una falta administrativa que puede llevarme, por tanto, a una sanción de menor entidad que una sanción penal. Pero piensen que en los últimos años esta tendencia a llevar al derecho penal estas situaciones de riesgo ha ido incrementándose. Y bueno, algunos observan esto como digamos, un retroceso, un retroceso en términos democráticos de lo que debería ser el derecho penal, desde una perspectiva del principio, de un principio que está en las diapositivas anteriores, que pasé muy rápido, que se llama derecho penal mínimo. Esta idea de, que incluso ustedes lo vieron como corriente de política criminológica, esta idea de que dejamos al derecho penal únicamente aquellos aspectos que sean verdaderamente relevantes en términos sociales y solamente llevamos al derecho penal cuando otras respuestas del Estado, como sean respuestas sanitarias, administrativas, educativas, laborales, no han podido atender ese problema, ¿no? Entonces, el problema de estos delitos de peligro abstracto es que entienden el derecho penal como la primera reacción y no como la última. Y bueno, nosotros, como anuncié al inicio de la sesión, seguiremos viendo distintas interacciones de este dúo, ¿no? De seguridad humana, política criminal e incluso de derechos humanos a lo largo del curso. Bueno, de momento voy a hacer un corte y bueno, seguiré grabando la sesión en otro lugar porque tengo que irme a la universidad. Voy a hablar en esta segunda parte de violencias estructurales. Hola, buenas tardes. Bueno, días, noches, en función de lo que estén ustedes viendo, a la hora que estén viendo este video. Bueno, tuve que cambiar de escenario, entonces esta es la segunda parte de la sesión número 5 de la asignatura Tópicos de Política Criminal y Seguridad Humana. Entonces, bueno, cerramos, digamos, todo lo que se refiere a las intersecciones que se generan entre estos tres grandes conceptos que terminan siendo enfoques, que terminan siendo vectores también, bueno, sobre todo el de seguridad humana y derechos humanos. Y política criminal no es tanto como un enfoque, sino más bien es una área de intervención de política pública. Vamos a entonces ahora a pasar a al otro tema, que es el tema de violencias estructurales. Y bueno, realmente lo que falta por exponer, el número de diapositivas que faltan por revisar, pues son poquitas. Entonces, es una sección que se irá profundizando en la siguiente, sobre todo en la siguiente sesión, donde hablaremos de manera más clara sobre casuísticas de violencia estructural y algunos grupos, sectores de la población que han sido o vulnerabilizados o que son vulnerables, ¿no? Por estas violencias estructurales. Entonces, bueno, el tema de violencia estructural muy probablemente ustedes ya han estudiado al respecto, especialmente quienes han cursado estudios o de sociología o de criminología, pues seguramente les habrán presentado todo el tema de la sociología de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, para conceptualizar la violencia estructural, pues entenderla, ¿no? Como un tipo de violencia, como veremos más adelante, ¿no? De manera gráfica se considera que es imperceptible, que es invisible o indirecta, ¿sí? Que surge de un conjunto de estructuras, de la manera como está organizada la sociedad o también la economía o también todo el aparato político, ¿no? Entonces, estas estructuras que pueden ser de distinta naturaleza son las que promueven y generan a su vez pues esa violencia que se considera imperceptible.
obviamente, este tipo de violencia tiene por efecto la afectación de determinados derechos humanos de algunos grupos. Este concepto, pues bueno, es un concepto desarrollado por este sociólogo noruego, Johan Galtung, desde la década de los 60 del siglo pasado, y que bueno, es un concepto que ha ido, digamos, alimentándose, mutándose, transformándose, y como verán más adelante, la propuesta que hace él de manera gráfica, pues es de inicios del siglo XXI. Para mencionar algunos ejemplos de lo que podría considerarse violencia estructural, pues se considera la pobreza extrema, para algunos la desigualdad de género también es una forma de violencia estructural, cuando el racismo se encuentra institucionalizado o incluso cuando no hay atención por parte de las áreas de gobierno para atender, bueno, para brindar servicios básicos como luz, agua, piso firme. En algunas circunstancias, el propio acceso al Internet se podría considerar en un futuro un servicio básico. Esta manera de concebir la violencia, tenemos que, digamos, distinguirla, ¿no? De una visión mucho más restringida de violencia. Una visión restringida de violencia sería aquella a la que refiere como violencia aquellas cuestiones que implican una fuerza física y que representan o que producen un daño, ¿no? Entonces, bueno, la definición clásica de violencia física, pues es esa fuerza que empleamos para ocasionar un daño, ¿sí? Sin embargo, obviamente, una definición, digamos, limitada de violencia para remitirla únicamente al aspecto físico, pues dejaría de lado otros aspectos como lo que sería la violencia psicológica, ¿sí? O, por ejemplo, la violencia simbólica a la que refiere Pierre Bourdieu, ¿no? Como esta internalización que hace una persona que ha sido históricamente dominada, internaliza determinados esquemas de pensamiento, determinados símbolos, determinadas estructuras cognitivas que hacen que siempre se encuentren en una situación de, sea susceptible de su dominación, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tipo de violencia, que no es una violencia física, que es una violencia que está más en el ámbito de las relaciones sociales, de las relaciones personales, más imperceptible, pero que sí provoca, ¿no? Como menciona aquí, pues esa internalización de un estatus de personas dominadas. Y bueno, asumir un concepto restringido de violencia únicamente para referirnos a la violencia física, pues asume, por un lado, que siempre se tiene esa intencionalidad de causar un daño. Y como veremos, derivado de este concepto más macro sociológico de violencia estructural, pues en realidad la intencionalidad no siempre se tiene de manera consciente, ¿no? Es por eso que, pues, a partir de la sociología de las violencias se habla de la necesidad de tener una visión más amplia de la violencia como un efecto de relaciones, de interacciones humanas, que trasciende lo físico, ¿no? Y que puede llegar al punto incluso de tener por objetivo no solamente causar un daño físico, psicológico, sino incluso negar simple y sencillamente la existencia de otras subjetividades, de subjetividades alternas a las mías o a las que yo estoy acostumbrado a considerar como legítimas. Bueno, pues como ya les había anticipado, esta idea de la violencia estructural surge de la mano de este sociólogo y matemático noruego, Johan Galtung, quien se considera como el fundador de la corriente de estudios sobre paz y conflictos sociales. Entonces, bueno, para este autor, la violencia no es algo que sea inherente a la naturaleza humana, sino que es más bien un resultado, digamos, de la interacción social y hace una distinción muy importante, ¿no? Entre la paz. O sea, considera o hace una clasificación de la paz, la distingue, porque todo el mundo pensaríamos que la paz, pues, simple y sencillamente es la ausencia de conflicto, ¿no? Es la ausencia de la guerra,
es la ausencia de problemas. Y para este autor no, o sea, eso sería paz negativa, como la mera ausencia de un conflicto violento. Sin embargo, él también propone el concepto de paz positiva, entendiendo cómo aquellos estados, aquellas situaciones en las que las personas que pertenecen a una comunidad son capaces de generar, a partir de un tejido social fuerte, relaciones de solidaridad, de colaboración, de cooperación en torno a determinados objetivos, determinados valores que se consideran importantes, que se protegen y que movilizan la acción. Bueno, como les había mencionado, la teorización de la violencia estructural, de acuerdo con el desarrollo que ha tenido por Johan Galtung desde los 60 hasta la fecha actual, pues bueno, se resumen de manera gráfica en esta imagen, ¿no? Prácticamente Johan Galtung habla de que este triángulo representa la dinámica de la generación de la violencia en las relaciones sociales, ¿no? Entonces, habla de que hay una violencia, la divide primero en dos capas, ¿no? Entre lo que es visible, perceptible, que se puede observar empíricamente, ¿no? Que, que todo el mundo podríamos, digamos, quizá con cierto margen de desacuerdo, decir, ah, bueno, pues esto es una violencia, ¿no? Y es la violencia visible, la que es directa. Y aquí podríamos encontrar, evidentemente, aspectos de violencia física, de violencia psicológica, de violencia institucional, en distintos ámbitos, ¿no? No nada más en lo familiar o en lo educativo, en lo laboral, sino también incluso en la operación cotidiana de determinadas instituciones de gobierno, de determinadas empresas. O sea, podemos encontrar la violencia directa prácticamente en todas las áreas donde hay interacción humana. Y el segundo, digamos, la segunda forma de ver la violencia es como percibir, más bien, como aquella que no es perceptible, o sea, aquella violencia que es imperceptible, que no es tan fácil de aprender mediante nuestros sentidos, de observación, de escucha, sino que prácticamente requiere, ¿no? Como de procesos muy, pues muy importantes de reflexividad, de sensibilización y de deconstrucción de la realidad, de las realidades distintas que se pueden estar viviendo y que constituyen, digamos, dos tipos de violencia, ¿no? Por un lado, la violencia cultural, que es invisible, y la violencia estructural, que también es invisible. Bueno, este tipo de violencias las distingue este autor. Para algunos, hay quienes piensan que a quienes han analizado el trabajo de Galtung, y bueno, mencionan que no siempre es fácil distinguir entre lo que es violencia cultural de lo que es violencia estructural, pero bueno, en las diapositivas siguientes se dan un poco las pistas de lo que, en palabras de este autor, serían los criterios para distinguir entre cuando estamos frente a violencia cultural y cuando estamos frente a violencia estructural. Pues bueno, empezamos por las que son visibles, ¿no? La violencia directa. Como ya mencioné, bueno, la física, la verbal, la psicológica, se observa a través de interacciones sociales, ¿sí? Y por supuesto sus raíces, ¿sí? Las raíces de esta violencia directa, que creo que esto es algo que no mencioné en este gráfico, las raíces de esta violencia directa precisamente vienen de estos dos otros tipos de violencia que son invisibles y que forman parte, o por un lado, de determinados patrones culturales, de determinados valores que han sido encumbrados en la cultura, de determinadas expresiones que son consideradas formas naturales de interacción y que en ocasiones hasta terminan siendo protegidas bajo esta idea de la cultura. Y otra raíz de la violencia directa, pues es la violencia estructural. Sí, bueno, vemos que las raíces de la violencia directa pone ejemplos, ¿no? Raíces podemos encontrar, pues, culturas que enaltecen lo patriótico, culturas que enaltecen lo heroico,
culturas que enaltecen la figura patriarcal. Entonces ahí, por ejemplo, ya con estas tres palabras, a mí lo que se me viene a la mente inmediatamente pues son las instituciones militares, ¿no? Son instituciones que tradicionalmente a las que se les da un papel de héroes, ¿no? A un papel de o heroínas en función de quiénes son las y los que trabajan en instituciones militares, ¿no? A quienes se les asume como patriotas porque están, digamos, entregando su vida al servicio de la nación, ¿no? Y evidentemente tienen tintes patriarcales, o sea, es evidente que hay ahí un tema de respeto de jerarquía, respeto de disciplina, la insubordinación es prácticamente una falta muy grave que se castiga de manera importante, ¿no? O sea, no hay espacio a la disidencia, solo hay espacio a la obediencia y a la disciplina. Y esas son, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? De culturas que pueden dar origen a ciertos niveles de violencia. Luego tenemos o sea, como parte de esa cultura o patrones culturales que dan origen después a violencia directa, pues bueno, está la violencia cultural, que en palabras de Johan Galtung es la suma total de todos los mitos, de toda la gloria y de todos los traumas y demás aspectos culturales que sirven para justificar la violencia directa. Entonces, bueno, esta definición realmente tiende a ser un poco más compleja, no es fácil de descifrar, ¿no? Pero básicamente descansa en esas elaboraciones simbólicas que se generan a nivel cultural y que quizá tiene su origen o en mitos o en historias de gloria o en temas tabú eh, que justifican determinados actos que pasarían hasta cierto punto como normales, que serían eso, negados como violencia, pero que en el fondo terminan siendo actos de violencia ya sea física, psicológica. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Bueno, aquí viene la imagen, ¿no? De la mutilación genital femenina en el caso de África, de varios países, no solo africanos, sino también algunos países del Medio Oriente, de la práctica de la mutilación genital, ¿no? De la ablación del himen. Obviamente esto tiene raíces culturales religiosas, ¿sí? En las que podemos rastrear cuestiones míticas, en las que podemos rastrear cuestiones de gloria, no sé mucho del tema, pero queda claro que es una práctica cultural bastante instaurada, que no se, digamos, que no se cuestiona al interior de esas culturas y que más bien desde fuera, ¿no? Lo vemos como una práctica que tendría que prohibirse incluso, ¿no? O de la que en algunos lugares hablan de considerarla como un delito. Bueno, y en muchos lugares se considera un delito, ¿no? Sobre todo en determinados países donde ha habido migraciones importantes de las personas que viven en estas culturas hacia culturas, por ejemplo, occidentales, europeas, etcétera. Bueno, pues ha habido esta necesidad de considerar esas conductas como delito, ¿sí? ¿Qué otros aspectos de violencia cultural? Pues bueno, el matrimonio infantil forzado, que en el caso de México, bueno, no es una práctica ajena, en realidad es una práctica común, y la esterilización forzada, que también, bueno, depende de dónde, puede ser una práctica cultural que ha sido relativamente arraigada, considerada a lo mejor en determinados casos, por ejemplo, en Guatemala en alguna época, ¿sí? Que se habló del posible genocidio de la población maya con un presidente eh, cuyo apellido no recuerdo, pero que fue juzgado precisamente en los 80s, 90s, pues se instauró en el sector salud una práctica de esterilización forzada para mujeres mayas con el objetivo de efectivamente esta idea bueno, de acabar con ese sector de la población, ¿no? Y finalmente llegamos al otro vértice del triángulo que forma parte de las raíces de la violencia directa, que es la violencia estructural, que es en realidad la que nos
interesa para efectos, digamos, de lo que veremos posteriormente, no dejamos de cualquier manera de tener en el radar la violencia cultural, que como les digo, no es tan fácil de distinguir ya en la práctica de los hechos. Entonces, la violencia estructural es entendida como la suma de todos los choques incrustados en las estructuras sociales y mundiales y que se han ido cementando, es decir, se han ido solidificando, se han ido quedando en esas estructuras institucionales, en esas estructuras sociales, de tal forma que lo que pasa por esas estructuras, procesos, sean repetitivos o creativos, pues van a producir resultados injustos, ¿no? Que para efectos de lo que dice Johan Galtung son efectos casi inmutables, casi que no puede, respecto de los cuales no puede haber una transformación social a menos de que se esté muy consciente de esa violencia estructural y se hagan intervenciones específicas para ir contra esas maneras de proceder. Entonces, bueno, ejemplos de violencia estructural que se vean reflejados en política criminológica, el caso de Estados Unidos, ¿no? Un país que tiene altos índices de población encarcelada. Piensen que hacia el 2012 tenían cerca de 800 personas por cada 100.000 habitantes en prisión. Hoy día tienen cerca de 500 y tantas personas privadas de su libertad por cada 100.000 habitantes. De cualquier manera, sigue siendo el segundo país con la mayor tasa de población en prisión después de El Salvador. Entonces, en estos casos, cuando examinamos quiénes son las personas que están privadas de su libertad, nos encontramos que las minorías étnicas, ¿sí? Son las que conforman el mayor volumen de personas privadas de la libertad. Y uno pensaría, la lógica, lo más racional sería, bueno, pues es que son los que más delinquen. No necesariamente es así, ¿sí? Se ha demostrado, hay muchísimos estudios que demuestran cómo existe una violencia estructural en todo, digamos, en todas las instituciones del sistema de justicia penal y en todo el proceso penal en los Estados Unidos, que hace que sea más probable que una persona afroamericana sea condenada a que una persona blanca sea condenada, ¿no? Entonces, obviamente, estas diferencias, esta discriminación son resultado de una operación estructural, ¿no? El mismo abuso policial que ocurre en Estados Unidos respecto de minorías étnicas, especialmente los afroamericanos, ¿no? Este movimiento que se generó a partir de la muerte de George Floyd, de todo el movimiento de Black Lives Matter, nos han mostrado efectivamente que hay violencias estructurales, ¿no? Bastante incrustadas en el proceder de cuerpos policiales que a pesar de que entre sus filas hay policías pertenecientes a esas minorías étnicas, de cualquier manera terminan operando estas corporaciones policiales en contra de esas minorías étnicas en la población. Otra violencia, otro tipo de violencia estructural que en algunos lugares se estudia como tal, pues es la violencia de género, ¿sí? Violencias también contra disidencias sexuales, ¿no? Esto lo veremos ya con mayor profundidad en la siguiente sesión. Entonces, bueno, prácticamente únicamente restaría mencionar cómo es que la violencia estructural se relaciona con estos tres temas que vimos hoy, ¿no? Con derechos humanos, con seguridad humana, con política criminológica. Pues bueno, obviamente la violencia estructural y la violencia cultural y la violencia directa, o sea, cualquier tipo de violencia de la que se menciona en la triada que ofrece Johan Galtung, implica violaciones a derechos humanos. Eh, Ahora, la seguridad humana es una forma de responder y proteger a las personas de esa violencia estructural. Es por eso que es tan ambiciosa la seguridad humana, que supone intervenciones en distintas dimensiones, ¿no? En la dimensión económica, pero también en la dimensión de salud, pero también en la dimensión alimentaria, pero también en la dimensión comunitaria, etcétera. Y
finalmente, pensar y reflexionar, y eso es lo que haremos a lo largo de la que resta de esta unidad, cómo la política criminal, es decir, la reacción que se ofrece frente a determinadas conductas antisociales, en realidad, en ocasiones, puede constituir una forma de violencia estructural, ¿sí? Pues bueno, básicamente esta es la parte que me faltaba, digamos, presentarles. La actividad asignada que quedaría pendiente, sé que tenemos una actividad que todavía no ha sido entregada y entonces en este sentido yo les daría a ustedes prácticamente una semana también para hacer esta actividad. Ya pondré en el campo virtual las indicaciones específicas. Pues les voy a dejar el libro completo de Stanley Cohen, que en inglés es States of Denial, en español es Estados de Negación, ¿sí? Esta es una obra de pues, este sociólogo, criminólogo con nacionalidad israelí, pero también nacionalizado en Estados Unidos. Es una persona, bueno, es un referente muy importante en términos de la criminología de los últimos años. Y bueno, él falleció en el 2013 y en sus últimos años se dedicó a analizar precisamente, eh, quizá no con el nombre de Johan Galtung de violencia estructural, pero cómo es que hay determinadas acciones a nivel individual, a nivel social, a nivel nacional, que constituyen formas de violencia al negar la posibilidad de una subjetividad distinta a otras personas, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es describirles a ustedes qué es lo que contiene cada uno de los capítulos de este libro, a efecto de que ustedes elijan cuál capítulo es el que consideran les puede ser de más utilidad para su proyecto de intervención, o sea, para reflexionar sobre su proyecto de intervención, ¿no? Entonces, hay capítulos que hablan sobre los mecanismos psicológicos de por qué a nivel individual negamos la existencia de abusos, violaciones, delitos, etcétera, ¿no? Hay otro capítulo que habla el por qué estas negaciones ocurren a nivel estatal. Hay otro capítulo que refiere la importancia de reconocer estas violaciones, esta violencia, y de conformar pues mecanismos de justicia transicional, comisiones de verdad, etcétera, ¿no? Que son temas que evidentemente están pues relativamente en boga hoy día y que forman parte también de la agenda de política criminológica nacional. Entonces, bueno, hasta aquí queda mi presentación. Ya les avisaré por el chat cuando estén las indicaciones eh, extensas de esta actividad asignada y pues espero que pasen buena tarde. El resto de la sesión, de lo que son nuestras 3 horas, pues pueden usarlas precisamente para hacer la actividad que está asignada para este fin de semana. Muchas gracias, que tengan buena tarde.